¿Qué tal, mis amigos de Vivir en Democracia? Hoy vamos a compartir el tema negociando acuerdos. Porque cuando uno está viviendo en un estado de derecho, es sumamente imprescindible, podríamos decir, este tema de estar negociando acuerdos. Negociando acuerdos porque no somos dueños de la verdad absoluta. Negociando acuerdos porque no somos unos dictadores. Negociando acuerdos porque no soy la última palabra, no soy la última chupada del mango, por lo cual en un Estado de Derecho siempre tenemos que estar negociando. Y en el tema de la negociación, una persona, pues, en este Estado de Derecho, de vivir en democracia, hay que tener cierta habilidad para poder llegar hacia las otras personas, para poder llegar a un acuerdo que nos pueda beneficiar a todos. Por más que yo sea el líder, por más que yo sea la máxima autoridad, por más que yo sea el Florencio Bernaza, tengo que aprender a negociar. Y si no tengo esta habilidad de poder negociar, le podría decir que no puedo ser un buen líder. Lastimosamente, es así. Hay que ser bastante hábil. No digo pícaro, que se me entienda bien. Estamos hablando de habilidad. Es decir, que debo tener, aparte de una facilidad de palabras, debo tener ese don, esa gracia para poder llegar hacia la otra persona y que la otra persona o las otras personas crean en mi palabra, crean en mi pronunciamiento, que ellos puedan ser, en este caso, diríamos vulgarmente, puedan ser convencidos de la versión que yo le estoy dando, que ellos se puedan unir al criterio al cual yo les estoy compartiendo. Y de esta manera, como dicen algunos, es ganar, ganar. Porque dentro de la democracia, cada uno tenemos pues nuestras posiciones. Cada uno tenemos un pedacito de la verdad. No la verdad absoluta, pero cada uno tenemos un pedacito de la verdad. Y por ese pedacito de la verdad tenemos nosotros que saber también negociar porque no lo tengo todo. ¿Recuerdan ustedes que en el tiempo de la inestabilidad política que vivíamos aquí en el país, el congresista en ese entonces, Fabián Alarcón, por todos sus movimientos que hizo, llegó hasta ser presidente de la República? Pero ¿cómo? Solamente sabiendo negociar. Es decir, que era una persona bien hábil en este caso para hacer este tipo de negocio. Pero en este tipo de negociaciones también nosotros tenemos que aprender en este caso a desprendernos. Porque si no nos desprendemos de nuestra posición, si creemos que nosotros somos la última palabra y que como somos la máxima autoridad, se hace lo que yo digo y punto. Lastimosamente, los otros o las otras personas, los otros grupos de poder, aunque tengan un pedacito de la verdad, por ese pedacito me va a restar a mí ese espacio de la gobernabilidad, como debo yo ejercerla. Entonces yo tengo que ser, como quien dice, un poco más sabio y aprender a desprenderme. Es decir, que toca desprenderme de mi posición, de ya dejar de creerme lo que yo soy, que merecidamente lo tengo,
Pero no tengo que aferrarme a eso si yo quiero dar un paso más adelante. Porque si me aferro a eso, yo mismo me estoy limitando todo el accionar que puedo yo obtener mucho más adelante. Y como dicen algunos, que perdiendo también se gana. En este sentido, hay que ceder. Es decir, que la naturaleza a nosotros nos enseña. Yo he visto en la costa, acá en la sierra no, pero he visto en la costa, en tiempo de invierno, ya el amo está al otro lado y su perrito está pues a la otra ribera de la orilla. Y resulta que el perrito, para seguir a su amo, se cruza el río. ¿Pero cómo? Cediendo. Aparentemente, usted le ve que la corriente le va llevando al perrito. Pucha, ya se lo cargó el río, se lo fue llevando. Y el perrito va sobre suave. Nada, 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 nada. Él, aparentemente, la corriente se lo llevó. Pero al rato, usted ve que el perro va por la otra orilla del río, subiendo, en cambio, hacia la parte alta donde está la continuidad del camino. Es decir, que le siguió la corriente, se dio a que la corriente aparentemente lo lleve, pero en un estado final, él terminó cruzando el río. Acá también ceder. Ceder no es perder. Ceder es ganar. Es buscar un objetivo común. Es ver el beneficio de todos. Entonces, allí se va ganando no solamente experiencia, sino que se gana también como una comunidad. Porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos esta verdad absoluta y nos aferramos a ella, y que yo soy Florencio Bernaza y que de aquí no me mueve. No, yo también tengo que aprender, en este caso, a ceder a posiciones. Y yo, cediendo mi posición, voy a lograr algunos objetivos. En esto de vivir en democracia, y cuando estamos ya nosotros hablando ya en términos políticos, que tenemos, digamos, pues siempre pues en toda institución hay, digamos, la máxima autoridad, y también hay los otros mandos medios, y que debemos llegar a un acuerdo de la máxima autoridad y los mandos medios para que todo pueda, en este caso, funcionar a cabalidad. Uno pues ciertamente lo pretende, porque todos, cuando llegamos, en este caso, a ocupar una función pública, llegamos con la ilusión de hacer bien las cosas, de que todos los marchen sobre ruedas. Pero cuando ya estamos en el ejercicio de la función, nos encontramos con otro tipo de realidad. Y a esa realidad es a la que nosotros tenemos que saber hacerle frente. Y para esto es sumamente importante que nosotros, siendo un poco sabios, nos hagamos de valer de la historia. La historia no siempre tiene que ser vivida por uno, sino que la historia está allí registrada para enseñarnos a nosotros ejemplos que debemos seguir y otras cosas que no debemos seguir. Es decir, este ejemplo lo puedo seguir, y esto de acá, como no era favorable, esto debo corregir. Yo debo hacerlo, en cambio, ya de otra manera. Así pues, me recuerdo en los días del doctor Cortés como alcalde del municipio de Píllaro. Me recuerdo que, y esto está, lo que voy a compartir también está en una entrevista que tuve la oportunidad de entrevistarle por el doctor Cortés, es alcalde aquí del cantón. Y él también supo manifestar en esta entrevista que cuando se ganó las elecciones en 1996, justamente en ese tiempo se posicionaban el 10 de agosto, tanto los alcaldes como también el presidente de la República. Todos eran en la misma fecha.
una ceremonia aquí en el Cantón Santiago de Píllaro y otra ceremonia similar en Carondelet, donde se estaba posesionando en este caso el gobierno de turno. Resulta que aquí en el Cantón Santiago de Píllaro habían dos señores concejales por el partido roldosista ecuatoriano en ese entonces que ganaron la concejalía. Pero los señores, por presión o voluntariamente o por congraciarse, cualquiera hubiese sido la circunstancia, ellos en lugar de quedarse aquí en el Cantón Santiago de Píllaro, donde ellos habían ganado su concejalía y ser posesionados como concejales, en ese entonces se elegía 7 concejales, los señores mejor se fueron a hacer pueblo, porque no iban a hacer nada más, sino que a hacer pueblo, a hacer bulto, en Quito, donde se estaba posesionando en ese entonces el abogado Abdalá Bucaram Ortiz como presidente de la República. El asunto en resumen es que los señores no asistieron a la posesión de ellos aquí en Píllaro como concejales del cantón. Eso, en aquel entonces, era una causal de destitución. Pero ¿qué dice la historia? ¿Qué pasó? El alcalde de ese entonces, el doctor Cortés, en lugar de aprovechar de esa oportunidad y decir, señores, ustedes no asistieron a la posesión, ustedes no fueron posesionados, por los cuales desconocemos su accionar, tiene un poquito más cuerdo. Dijo, no, el pueblo viene cansado de tantas peleas, de tantas polémicas. Si nosotros le destituimos, ellos tienen el derecho a la réplica, a la defensa. Y esto nos va a jalar por cierto tiempo. ¿Y qué va a pasar de nuestra administración? En lugar de ser una administración diferente, el pueblo que va a ver es que vamos a estar en las mismas disputas que estuvieron también los anteriores. Entonces, el alcalde, conversando con los que habían estado presentes, le supo manifestar que había que conversar con ellos, había que hacerles caer en cuenta el error que ellos han cometido, pero que eso no va a ser una oportunidad para entrar en conflictos, sino que queremos un consejo de consenso, de que todos apoyemos hacia la misma causa y que si se ve que se está cometiendo pues, algunos errores, con la altura del caso, se sepa pues decir, estos errores de aquí se están cometiendo para poder corregir, porque cuando alguien le dice a otra persona, ¿sabe qué? Me parece que esto de aquí me parece que no está bien. En lugar de uno sentirse ofendido, uno mejor si cae en la reflexión, dice, no, cierto es, aquí estoy fallando, vamos a corregir esto. De esta manera, él pudo establecer un consejo de consenso donde la negociación, y la negociación en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido de la palabra política, porque muchas veces nosotros hablamos de negociación y cuando pensamos en negociación estamos pensando en esto, en la corrupción. No hablamos de negociación. Hablamos de negociación en el buen sentido de la palabra, que hay que buscar un consenso en el beneficio de toda una colectividad, de toda una comunidad, y no en el bien personal. Entonces, en este sentido, el gobierno en ese entonces de el doctor Cortés pudo tener un consejo de consenso en donde tanto el uno para con el otro siempre se estaban apoyando. Cada uno se compartían las ideas. Era tal, en este caso, el compañerismo que establecieron como una norma de costumbre o de conducta que para cada sesión de consejo había un señor concejal que se encargaba de llevar el refrigerio. Es decir, yo estoy de concejal, pues esta semana me toca a mí
Y bueno, pues hoy voy a llevar unas alitas. ¿Cuántos somos? En ese entonces eran 7 concejales, más en este caso el alcalde ya llegan a 8, más el secretario, más el de aquí, más el de acá. Y bueno, se siguen sumando. Pónganle ustedes unos 15, 20, 25. Eso era en cada sesión. En esta sesión le toca a usted, compañero. En la de acá, le toca el de acá. Y cada uno se esforzaba. Y había un compañerismo. Luego de haber debatido de cuántas cosas, vamos a servirnos el refrigerio. Oiga, qué distinto, ¿no? Qué diferente fuera el presente. Pero era una norma de cómo se compartía dentro de lo que eran las autoridades, siendo desde allí un ejemplo para todas las demás organizaciones públicas. De un tiempo a esta parte, esas costumbres, buenas costumbres, se han ido perdiendo. ¿Qué les diré yo si hablamos un poquito de historia? Cuando la necesidad del pueblo, y por la cual en ese entonces se le había elegido al doctor Edwin Cortés, una de las principales necesidades era el agua. Era el agua porque teníamos solamente una pequeña agua entubada aquí arribita, en la parte alta del cuerpo de donde era el antiguo cuerpo de bomberos, en la plaza 24 de mayo, para que ustedes se ubiquen en la parte altita, más arriba del jardín. Ahí está, en la mano derecha, ahí están los tanques todavía, las evidencias. Eso era toda el agua que venían para el cantón Santiago de Píllaro. Y el doctor pues había ofrecido en campaña que lo primero que va a hacer es el agua. Efectivamente, a los 3 meses de haber llegado al poder, lo primero que el pueblo obtuvo fue el agua. Y dentro de aquello, pues tenían otros puntos secundarios, como la parte vial también, y otro de los puntos era la parte humanitaria. Usted pasaba por el parque, estaban por ahí los ancianitos botados. Habían personas con discapacidad, discúlpenme la expresión y con todo respeto, pero le tenían en las casas los señores como cualquier animalito por allí a las personas que tienen cierta discapacidad. Entonces, de esto, de un consenso, se trabajó en la parte humanitaria, no dando caridad ni haciéndoles quedar mal su estado muchas veces de extrema pobreza, sino que por el contrario, como el consejo en su gran mayoría eran de varones, entonces las mujeres de cada uno, empezando por la esposa en ese entonces del alcalde, y cada una de las esposas y esposos de los señores concejales, se hizo un bien común, es decir, un gremio, presidido en este caso por la esposa del señor alcalde, me acuerdo que era la doctora Rivadeneira. Y allí se crea lo que es el patronato de amparo social, y a través de aquello se trabajó con los ancianitos. A la par se hizo un convenio con la escuela Juan Montalvo, y a estas personas que tenían cierto grado de discapacidad se les puso un medio de transporte para que les lleve del domicilio a la escuela Juan Montalvo y de la escuela Juan Montalvo a dejar a su domicilio, y que ellos también tengan una educación. En ese entonces todavía no había ni siquiera las políticas establecidas como tenemos ahora. Pero sin embargo, trabajando en un consenso, se pudo en ese entonces hacer toda esta labor social. Labor social que nunca fue publicada en las redes, tampoco no las había en ese entonces, pero con los medios que habían, no se acostumbraba a dar a conocer
Pero era una labor que llegaba al corazón de cada uno de los habitantes de aquí del cantón Santiago de Píllaro. ¿Qué les diría si, para no hablar sobre el doctor Cortés, en el tiempo del licenciado Rogelio Velastegui, había la oportunidad de, bueno, era la idea que él tenía de poder hacer un mercado municipal. Y para esto necesitaba hacer un préstamo, me parece que eran de $2 millones en ese entonces. Y él necesitaba el voto de los señores concejales que le aprueben toda esa iniciativa para él poder ir al Banco del Estado y que el Banco del Estado le pueda otorgar el crédito para él poder cumplir con esta iniciativa que se tenía. Para esto había que negociar, había que debatir, había que compartir ideas, había que ceder posiciones entre una cosa y otra. Pero es que de esta manera es como se pueden establecer los grandes logros a través de una negociación. Hay que ser hábil. No digo astuto, no. Hay que ser hábil. Porque muchas veces digo usted, y en esto, hablando de negociaciones, uno tiene que ser serio. Porque si no es serio, la primera, bueno, te creen, se dieron, me dan la oportunidad. Pero la segunda, si no cumplí, ¿cree usted que me van a creer? No, ya se generó ese espacio de desconfianza. Entonces ya no hay credibilidad. Yo estuve pues en cierto lugar últimamente y estaba ahí con dos señores de la política. El uno de un grado más alto, el otro de un grado un poquito más bajo. Y el del grado más bajo le decía al grado más alto, pero podemos hacer de esta manera por aquí, sí, así podemos hacer. Y el otro del grado superior le dijo, no, tenemos que honrar la palabra. Oiga, créame, yo estaba allí entre queriendo y no queriendo, pero bien oyendo. Y créame que me impactó. Cuando le dijo, tenemos que honrar la palabra. Hoy en día, la palabra, hasta las escrituras, no hacen valer ahora. Pero lo que era antiguamente, la palabra era más que una escritura. Y este señor, no os doy el nombre, pero así le supo mencionar. En el grado superior al otro grado inferior, tenemos que honrar la palabra. En este sentido, si nosotros llegamos a un acuerdo, hay que honrar la palabra. Pero eso se hace desde un principio. Y usted ya le falló en una, ya en la otra, ya no le creen. Es que usted dice, no es que ya de ahora en adelante, ya no es de ahora en adelante. Ya se generó esa desconfianza. No se honró lo que es la palabra. De esto, pues, de vivir en democracia. Y en este tema de negociar los acuerdos. Recuerde, negociar acuerdos. Sí, ahorita, bueno, vamos a hacer prioridad esto de aquí. Sí, pero el acuerdo está que después de hacer esto, vamos a hacerlo de acá.
Eso es el acuerdo. ¿Y qué hay que hacer? Honrar la palabra. Pero si yo hoy por sacarles, sí, hoy hacemos aquí esto, y mañana que me toca hacerlo de acá, cumplir, honrar la palabra, yo, no que si se nos baja, le amago por aquí, que por acá, eso se pierde credibilidad. Y dicho en otras palabras, es el desgaste político. Cuando se entra pues en estas áreas de la parte pública, hay que coger las cosas con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, de que primero no todos van a estar de acuerdo, pero yo tengo que tratar en cuanto me sea posible de llevar toda la fiesta en paz. Esto es más o menos como un padre de familia, y me voy a poner yo como ejemplo un supuesto caso. Ustedes saben que nosotros somos creadores de contenido y digamos que yo necesito un crédito para comprarme ciertas computadoras, cámaras fotográficas y entre otras cosas para el estudio. Ya es analizado qué nomás necesito y cuánto necesito. Para esto, pues también vamos a ir al banco para que el banco nos facilite un crédito. Digo a mi esposa, sabe que para esto de aquí necesito esa cantidad de dinero porque necesito esto de aquí. Bueno, converso con ella. Y mi esposa me dice, sí, Floren, pero también yo necesito, la licuadora está dañada. No tengo microondas. Y para mí, eso es prioridad. Usted puede seguir haciendo sus contenidos con lo que tiene ahora. Pero yo necesito para licuar, tengo que licuar esto de aquí, lo de acá, y necesito. Cuando salimos, tenemos que calentar los alimentos, necesito un microondas que me facilite. Y yo digo, no, usted puede esperar. Después de todo, yo soy el jefe, el padre de familia, y yo soy el que voy a pagar el crédito más que todo. Voy nomás a hacer el préstamo. Yo me voy al banco, puedo hacer todos los papeles. Llega un momento en el cual el banco me dice, ¿y cuándo viene su esposa para firmar el crédito? No es que ya no estoy de acuerdo. ¿Cree usted que el banco me lo va a dar? No, pues es un común acuerdo primero en la casa y luego ante la institución financiera. De la misma manera es la función pública. Siempre tenemos que estar llegando a acuerdos. Si no llegamos a acuerdos, si no sabemos negociar, no vamos a avanzar. Personalmente les digo que en años atrás, uno de mis conocidos llegó a ocupar un cargo público. Y mi consejo fue, te felicito, has llegado a ocupar esta dignidad. Aprende a negociar. Recuerda que no llegaste tú solo. Detrás tuyo había un grupo de personas que también que trabajaron para que tú puedas llegar a ocupar esta función ahora. Mi recomendación es que tú aquí hagas de negociar y que les dé una oportunidad también a esas personas. Que no te olvides de ellas. Lastimosamente, no supo hacer caso. Pero hoy, otra hubiese sido la historia si él hubiese hecho caso al consejo. Y no porque no busco interés, porque en el caso mío yo ni gano ni pierdo. Pero sí, a uno le da una satisfacción cuando se les da una recomendación y la otra persona acepta la recomendación y a través de esa recomendación
la otra persona es beneficiada, es prosperada. Para uno, oh, qué alegría interna ver que este señor supo hacer caso de lo que se le estaba recomendando. De esto yo les podría hablar de cuánto y cuánto se puede haber, porque con mi edad, bastante agua he visto correr debajo del puente. Pero muchas veces nosotros mismos truncamos este tipo de oportunidades. ¿Por qué? Porque no sabemos prestar atención, no sabemos escuchar. Vivir en democracia, podríamos decir, que es vivir constantemente en una negociación de acuerdos. Oiga, por más que tengamos ciertos grados de ocupaciones, siempre nos debemos el uno al otro. Fíjense que ni en el tiempo de los reyes, que se diría que cuando era palabra de rey se hacía lo que el rey decía, ni en el tiempo de los reyes el rey podía hacer lo que él quería. ¿Sabe por qué? Porque aún el mismo rey, con tanta autoridad que tenía, él estaba siempre sujeto a la naturaleza. Siempre estuvo sujeto a los campos. Porque por más que sea rey, y si me viene la sequía, por más que sea rey, si me viene un tiempo de inundaciones, es decir que todos unos dependemos de otros. Y cualquiera que sea la posición que nosotros estemos ocupando, que la ocupemos con toda dignidad y pensar que somos más ni tampoco menos. Es decir, que la posición se la ocupe con toda responsabilidad. Porque para ir concluyendo, mis amigos, en esta vida estamos de pasadita. Oiga, y si reflexionamos, cuando vayamos de aquí, solo vamos a ir en una caja. En una caja. No van a ver una caja para el cuerpo, pues como dicen algunos, y otra para la lengua. No. No va a haber una caja para el cuerpo y otra para el conocimiento que él tenía. No, yo por eso es lo que yo sé, yo comparto, no tengo problemas. No va a haber una caja para el cuerpo y otra caja para los bienes, que aquí, de alguna manera, bien o mal, pero de alguna manera, se logró obtener. No, una sola caja. Entonces, pensando que solamente vamos a ir en una sola caja y ahí va todo, no hay más, ahí va todo, hay que actuar de una manera distinta. Hay que actuar de una manera que nos recuerden después de otros días. ¿Qué dicen las páginas de la historia? Eso es importante. Yo también basado en aquello. Es que comparto este tipo de contenido. Porque si no pensara yo de la manera en la cual yo pienso, hoy en día no hago este tipo de contenido porque muchos tienen miedo. No, es que no se puede, es que... No. Nosotros somos comunicador social. Y como comunicador social, tenemos que orientar a nuestra colectividad. Mucha gente viene, Florencio, Bernaza, Papingo, como según el grado de confianza también me tratan. ¿Y qué dice? ¿Y qué aquí? ¿Qué acá? Yo le digo, a mi edad estoy muy viejo para empezar de nuevo.
Es esto de aquí, es por aquí, esto de acá, es por acá. Hay que orientar. ¿Así? Sin tratar de ofender, sin tratar de lastimar a nadie, hay que orientar a la colectividad. No, cierto es que también hay los grupos de poder, ¿no? Hay los levantamanos, no saben ni por qué levantan, pero levantan. Llegas con las redes sociales, cogen cualquier cosa, sí, ahí va, ahí va, ahí va. No, no, no. Tenemos que analizar, hay que analizar, porque también no podemos ser corresponsables. En ese sentido, no llevamos nada. Chiricí que nacimos. 4 tablas llevamos. Pero ¿qué vamos dejando? ¿Qué vamos dejando? Oiga, solamente por ponerle un punto aquí en Píllaro, la administración anterior, ya que hablo de administraciones, uno de los puntos positivos, la gente muchas veces no ve, solo se quejaban nomás, pero yo lo dije en su momento. Este punto es positivo en esta administración de Francisco Elías Yanyetipán: la recolección de basura. Este punto es positivo. En su tiempo lo dije y ahora lo vuelvo a decir. Este punto es positivo. Porque antiguamente los días lunes a las 6 de la tarde, ahí en la esquina de la calle Sucre y Rocafuerte, donde está la farmacia Cruz Azul, o si no, acá abajo en el sector del mercado, en la calle Rocafuerte y Montalvo, oiga, esos eran unos cerros de fundas de basura. Y yo tengo las imágenes, no de repente, yo tengo las imágenes. Y venían los perros y rompían, olfateaban y rompían las fundas por tratar de obtener algo que ellos habían olfateado. Y eso se convertía, vea. ¿Y por qué pasaba eso? Porque el recolector pasaba a las 9 de la noche. Y como la ciudadanía, pues cómoda, a esa hora ya no estaban en casa, estaban durmiendo, estaban descansando, sacaban a las 6 a amontonar, eran las montoneras. Solo pongo 2 sitios nomás como ejemplo. Pero en esa administración se pusieron los ecotachos y la historia cambió. En su momento lo dije. En su momento lo dije. Hasta una publicidad hice. Vecina, y una canción también. Vecina, vecinita, no saque la basura en ese contexto. Pero eso queda en la historia. Pero ¿qué va a quedar en la historia ya de nuestras vidas ahora? ¿Qué estamos dejando nosotros plasmado en esas páginas de la historia? ¿O pensamos nosotros que somos eternos y que esta vida no se va a acabar nunca? Pensemos un poquito diferente. Pensemos que hoy estamos y que mañana por algo nos van a recordar, pero que ese algo sea una enseñanza de vida, sea un ejemplo positivo para las futuras generaciones. Mis amigos, es tiempo de reflexionar. Hoy hemos querido compartir con ustedes este contenido, negociando acuerdos. Si vivimos en democracia, siempre vamos a estar negociando acuerdos, hasta para poder vivir en paz y llevar la fiesta en paz. Hasta la próxima.